Buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que estén viendo esta clase. Hoy vamos a continuar como lo dejamos en el capítulo, en, ay, como si fuera youtuber. Lo, va- lo vamos a continuar donde lo dejamos en la siguiente clase, en la anterior clase, mejor dicho. Y más que nada para que podamos ya terminar con criminalística para todo lo necesario para ustedes y así poder, más que nada, saber un poco más sobre criminología y criminalística, que fueron los temas que yo escogí. Bueno, que me escogieron y yo elegí, a ser su maestro, ¿ok? Así que con su permiso voy a cambiarme a las diapositivas y, y ahorita regreso, ¿ok? Entonces, unos segunditos y vuelvo. Ok, como lo habíamos dejado en la clase anterior, hoy vamos a hablar sobre abuso sexual infantil, temas muy complicados, más que nada porque mm, sabemos todo lo que conlleva este tipo de temas sobre los secuestros a estos menores de edad, la pornografía infantil y más que nada que llevan a esos indicios sobre la sexualidad y sexualizar a los infantes, ¿no? Y como pues ahora vamos a hablar, que es el abuso sexual infantil, va a ser que vamos a calcular también de los que son de 1 a 17 porque ya cuando son 10 18 años ya son adultos o preadultos, como se le pueda denominar bien esa, esa forma ay, ¿cómo se dice? Se me fue su nombre. Esa forma de la edad, un preadulto a los 18 años. Bueno, como vamos a empezar, es el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es cuando se le involucra en actividades sexuales que no llegan a comprender totalmente, para los cuales están evolutivamente inmaduros y no están en condiciones de dar consentimiento. En otras palabras, es la intromisión de la sexualidad adulta en el cuerpo y en el psiquismo de chicas y chicos. No debemos olvidar que no son comportamientos consensuados aun cuando la niña o niño no se resista, ya que este tipo de violencia incluye tanto el coaccionar o forzar como el persuadir. Sí, como le estaba comentando, actualmente mejor dicho, en nuestro país está muy visto esto de la sexualidad de, de los menores de edad. Este, como el caso que pasó de la niña que acusó al pobre niño al dejar a su bebé en bolsa y aún así culpándolo cuando la madre y la niña fueron pues las que pensaron eso y según decían muchos que habían manipulado al, al niño para dejarlo pues ahí tirado en una bolsa hasta que al final se vio que toda la acción no era de la madre y de la niña, aunque no les hicieron nada, ¿ok? Entonces, sigamos. Ay, no le di. Ahí está. Dentro del lineamiento técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vamos a hablar ahorita de Colombia, que de aquí saqué la información, se establecen actos sexuales son aquellas acciones o comportamientos sexuales donde no existe penetración por vía anal, vaginal u oral, y o la penetración vaginal o anal con cualquier parte del cuerpo humano u otro objeto, por ejemplo, tocamientos. Acceso carnal se define como la penetración por vía anal, vaginal u oral como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Este es un delito contra la libertad, integridad y formación sexual cuando se hace con violencia o de forma abusiva. Déjame subir para acá, de que vimos esta parte. Explotación sexual. La explotación sexual
cometida contra una persona menor de 18 años es aquella en que a la víctima se le paga en dinero o en especie con el objetivo de ser vendida y comprada por parte de adultos o adultas, creando una forma actual de esclavitud con el fin de obtener un beneficio, sea económico o de otra índole. Acoso sexual. Hace referencia al conjunto de acciones y comportamientos de tipo verbal, escrito, físico o virtual con contenido sexual en donde acose, humille, ofenda o persiga, también puede, o se persiga. También puede contener acercamientos corporales y de otras conductas físicas de tipo sexual, dirigido a niño, niña o adolescente sin su consentimiento, aprovechando condiciones o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición social, familiar o económica. Como podemos observar en esta parte, más que nada, las formas o algunas que otras formas faltan más de, de qué es en sí el abuso sexual hacia los infantes, ya sea con los actos sexuales que más que nada son, pues digamos, las relaciones forzadas, o sea, el acto sexual forzado, el acceso carnal que, digamos, el menor le da el consentimiento, pero en sí, lo hacen con violencia, ¿no? Es lo que, es lo que quiero que me entiendan. Explotación sexual, como les había comentado, de que hay gente que luego paga por ver esto, paga por abuso sexual infantil, paga en muchos sitios así como la dark web, más que nada, que te meten ahí, este, te meten a, bueno, pues hacen ese tipo de cosas. O luego para chantajes, o simplemente lo buscan, ¿cómo lo podemos poner? Lo buscan y, digamos, sacan el contenido cuando literal puedes decirse que se estaba experimentando, porque se veía bonita en esa foto y tal, ¿no? Y obviamente en este tipo de explotación sexual sería más que nada también la manera de cómo al menor, a la menor o al adolescente pues llegan a la prostitución, ¿ok? Es lo que también quería llegar a entender. Y acoso sexual es lo que pasa actualmente en muchos países, en nuestro país, en nuestros estados y muchos estados de otros países, ¿no? Que más que nada, que es como se dice aquí, de tipo verbal, cuando se hablan así de frente, escrito, pues por texto, en lo físico, ya cuando llegan al acto sexual, o por virtual, que es lo que más comúnmente se está viendo, cuando quieren vender contenido, o simplemente lo sacan por medio de hackeos o algo así, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, que es el más común, y cualquier otro tipo de app así de para charlar y todo eso, ¿no? Luego, estos actos son los que pasan de que sería un tipo de acoso sexual cuando, digamos, el mayor ve atractivo a una menor y le empieza a acosar diciéndole cosas bonitas, que le va a o a veces por insultos, que, ay, cómo se dice? Que le empieza a agredir verbalmente, psicológicamente, en manera de escrito, o incluso los llega a, creo que se le dice stalkear, como dice la chaviza, la manera de stalkear o acosar mediante estos cuatro tipos de acoso, ¿ok? Entonces, sigamos. Déjenme hacerme para acá. Mm, aquí. Matrimonio temprano comprende toda unión oficial o de hecho a temprana edad donde una o ambas personas son menores de edad, aunque en Colombia las uniones oficiales pueden llevarse a cabo por personas menores de edad siempre y cuando sean mayores de 14 años y cuenten con la autorización expresa de sus padres. La Convención sobre
La eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer sugiere establecer una edad mínima para la celebración del matrimonio que garantice el sano crecimiento y formación de los niños y niñas. Otras formas de violencia sexual, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la desnudez forzada, el aborto forzado, la mutilación genital femenina, la esterilización y anticonceptivos forzadas, entre otras. Déjame subir para acá. ¿En cuáles lugares pueden ocurrir esta violencia? Dentro del núcleo familiar u hogares de otros familiares, escuelas o jardines infantes, parques u espacios públicos, iglesias de cualquier índole religiosa, dentro de las comunidades, por medios electrónicos, en contexto de desarrollo y de emergencia como albergues temporales, centros de acogida, entre otros. Pues como ya les había mencionado, ahora me toca mencionar del matrimonio temprano, que creo que fue en un pueblecito aquí en Puebla. No estoy tan seguro, no me acuerdo bien. Tendría que checar bien ese asunto. A ver, déjeme checarlo. Porque sí, no, porque sí es un tema muy complejo. Ay, ahí está. Aquí. Permíteme unos segundos. No sé si fue aquí. Ah, no, fue en Guerrero. Ah, ok. Fue el caso de Guerrero de los 12 años. Imagínense. En 2019. Imagínense qué tan mm, arraigados tuvieron que ser estas familias para que llegaran a conceder o concebir, como se diga, eso a menores de edad. Igual lo que pasa como aquí dice aquí, actualmente cuando fue lo del Papa que estaban quitando a los padrecitos o a los jefes de las iglesias, no sé cómo se dicen bien, de las iglesias propias, y por ende lo sacaron, creo que fue Benedicto XVI el que sacaba a todos y metieron a Juan Pablo II para, digamos, perdonarlos, entre muchas comillas, cuando estos actos son obviamente ilegales, pero dependiendo de la religión, como ya les había mencionado en la clase anterior, en países así como Israel, Arabia, Qatar o no me acuerdo qué otros países, se casaban con menores, nada más porque sí, nada más porque sí, se casaban con menores, los adultos. Y obviamente no pueden hacer nada porque, ¿por qué? Porque son mujeres o porque son menores y no pueden hacer nada porque aparte de que algunos son ricos, tienen influencias o porque está así formada su ley. No entiendo por qué, pero sí está formada su ley. Ya sea por la religión, ya sea por mandato del presidente o algo así, pero es raro, son raros casos y son muy poco morales, hablando de moralidad, que hagan este tipo de actos, ¿ok? Entonces, sigamos. ¿Qué impactos puede tener en la niña o niño o adolescente? La violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo. Estas consecuencias también pueden afectar a las familias y comunidades en general. Alteraciones por estrés postraumatismo, ansiedad, depresión, etc. Causarse daños o a sí mismo a sí mismo o misma suicidio. Dificultad para establecer relaciones de confianza con más personas, riesgo de contraer virus o infecciones de transmisión sexual ITS o VIH, perdón, es que vi una película, las películas de VHS están buenas. Embarazos no deseados, con ello maternidades forzadas, dificultades en la escuela o deserción escolar,
tener lesiones físicas y cicatrices, tener posteriormente conductas de riesgo para su salud, fumar, consumir drogas, bebidas alcohólicas, actividades sexuales de alto riesgo, entre otras. ¿Ok? Pues como podemos ver aquí, todas las consecuencias que puede haber en este tipo de abusos sexuales, ya dependiendo de la manera o de la gravedad del abuso, ya sea por una violación fuerte o sin consentimiento, pero llegaron a los golpes, el embarazo no forzado, que por eso pasó lo del niño y la niña, que abandonaron a su bebé, pero le echaron toda la culpa al niño. Muchos casos así, que ahorita las feministas, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? Estas marchas que han hecho en el 8M, cuando empezó todo esto de las violencias contra las mujeres, que sacaron mucho de estas cosas, de violaciones a las niñas, adolescentes, ya adultos de 30 años, de 20, preadultos, que posiblemente, disculpen, hayan tenido una de estas, digamos, estas consecuencias que sería ansiedad y depresión, que muchas veces pasa eso, suicidios tanto por la víctima como por el victimario, este, las desconfianzas que luego tienen esas personas ya actualmente por miedo a caer otra vez en eso, muchas enfermedades que han fallecido personas así, no tengo registros, no, así que no puedo decirles. Lo de, ¿cómo se llama? Lo de la legalización de la legalización de, ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llamaban? Se me fueron su nombre. La legalización que muchos estados ya reconocieron de el aborto. De dificultades en la escuela o de deserción escolar, que sería más que nada que dejan la escuela por, por el bebé, si lo tuvieron y tuvieron miedo de abortar y todo eso, ¿no? Lesiones físicas y cicatrices, pues ya sería manera de que, digamos, fue con violencia, la violación o el abuso que sufrieron en ese momento. Y más que nada, lo más común que llega primero la depresión, ansiedad, que sería más que nada porque tratan de calmarlo, sería fumar, o de consumir drogas, bebidas alcohólicas, actividades sexuales que, digamos, les gustó y buscan más. Son muy pocos casos así, pero obviamente pueden pasar. Y más que nada sería esta parte así, para que podamos seguir y espero que me hayan entendido bien, porque son temas mm, difíciles de decir, difíciles de explicar y difíciles de decir a las personas así abiertamente, porque nadie sabe con la persona que estás hablando o personas que alrededor que estás hablando, les afecte o les haya afectado o les haya pasado o sea, nada más por eso, al hablar de estos temas, ¿ok? Entonces, sigamos. Déjenme hacerlo para acá. ¿Cómo prevenir la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes? Con niños y niñas, infórmate sobre cómo realizar una educación sexual adecuada a su edad. Coméntale cuáles son sus partes genitales y que nadie debe de observarlos o tocarlos. Explícale cómo en palabras acordes a su edad sobre que en la violencia y a su edad sobre qué es la violencia y que este es un delito para quien lo comete. Hablar con claridad a los niños acerca del riesgo que les rodean. Explícale que no debe guardar secretos contigo, que cualquier cosa que le ocurra debe compartirla contigo. Ante cualquier situación, tú le creas. Explícale que si recibe amenazas, debe decirte o decirnos o así. Procura no enviar a niñas y niñas a realizar compras o mandados solos. Enséñales a no
aceptar regalos a cambio de favores. Procura conozcan los teléfonos, que conozcan los teléfonos de las personas de confianza. Debes estar pendiente a las salidas al parque o a la casa de amistades o familiares. Más que nada aquí vamos a hablar un poquito de cómo prevenirlos. Más que nada porque, como ya les había dicho, este, lo de información sobre cómo realizar una educación sexual adecuada es como ya les había dicho en esta parte, en esta, de que son difíciles temas de hablar, más que nada porque muchos niños no van a entender, digamos, palabras o sí, digamos, algunas palabras al mencionar la sexualidad, porque, digamos, no le vas a hablar sobre, digamos, el acto sexual a un niño de 8 años cuando todavía ni sabe cuáles son las partes femeninas, cuáles son las partes masculinas y qué hacer con ellos, ¿no? Por esto también, dependiendo de la manera de la educación, digamos, que hay en la escuela, que hay en familia, se les debe explicar, acorde a la edad, ya sea porque sienta curiosidad, más que nada por, por diferenciar qué es mujer y qué es hombre, como por ejemplo a los de 13 años a los 17, que son los que más hormonas sacan en momentos al hablar de este tipo de temas, ya que van creciendo y apenas van conociendo qué son estas partes de tanto del hombre y la mujer, que son los pechos, que es la vagina, que es el pene, que es el escroto y todo eso, ¿no? Disculpe, que tampoco hay que explicar de que mm, cómo está estipulado digamos, en Guerrero, en Puebla, en la Ciudad de México, en Toluca, porque son diferentes, aunque llevan al mismo punto, son diferentes artículos que posiblemente tengan diferentes cosas que el Código Penal de Puebla, que el Código Penal de Toluca, que el Código Penal de Guerrero, de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aparte de que hay diferentes tipos de estos abusos, hay que explicarle de diferente manera, digamos que a un niño de 8 años, a un niño de 10, a un niño de 13, a un niño de 15 y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Y dependiendo igual de la manera de en qué zona vivas, ya sea en un pueblecito, ya sea en una zona rural, que pase mucha gente y estén platicando a cada rato de eso, en internet, y más que nada en clases o en clases propias de la escuela o simplemente tú explicándoles de tu forma, de cómo ves o de que le entiendan, les puedes explicar que, que es un delito de este tipo, qué consecuencias tiene y más que nada sería eso, ¿ok? Aquí pues entraríamos en temas de confianza, de no guardar secretos, porque mucha gente por miedo, por desconfianza a una persona y más que nada de ese tipo de índole, no, se guardan secretos, lo escriben en sus diarios, lo escriben a, digamos, a personas que conocieron por internet y posiblemente que esas personas les haga eso, ¿ok? Lo de el abuso sexual infantil por medio de redes y todo eso. Y quieren esconder ese secreto que tienen, ¿no? Igual lo de las amenazas que entraría en confianza. Aquí pues mm, es muy difícil porque, mm, ¿cómo lo podemos poner en procura de no enviar? Ah, bueno. Bueno, si digamos que quieren ir a la tienda, pero solos, que sea, digamos, en una tienda mm, cercana, o sea, digamos, de aquí a la esquina, de aquí a media calle, o nada más atravesando a la calle, ¿no? Pero cuando vayan digamos, a más lejos, ya sea un Chedraui, a un Bodegorrera y todo eso, ahí sí no lo manden, ¿ok? Por el mandado. Pues lo de los regalos ya es, digamos, lo normal que se debe de decir, que no aceptas
regalos de extraños, que no platiques con extraños, no te subas a coches de extraños, aunque te pidan, te digan que te dan y tal, no, hay que siempre decirles que no se suban, no hablen con extraños y extraños mayores que ellos, mejor dicho, mayores que ellos, mayores de edad, es lo que quiero decir para que digamos, no, porque si les digo así, no va a tener amigos, no, esa es otra cosa, eso es otra cosa. Y pues más que nada, todo lo demás entraría en temas de confianza, ¿no? Ok, entonces para seguir, déjame hacerlo para acá. Ok. Cuando hablamos de la metodología para investigar el abuso sexual infantil, nos enfrentamos a uno de los campos más complejos y delicados dentro de las ciencias sociales, el derecho y la psicología. La investigación en este ámbito no puede limitarse a un solo enfoque, porque el fenómeno es multidimensional. Involucra dinámicas familiares, factores sociales, procesos psicológicos y marcos legales. Por ello, los investigadores suelen recurrir a metodologías mixtas que combinan lo cuantitativo y lo cualitativo, buscando un equilibrio entre la objetividad de los objetos, de los números, perdón, y la profundidad de las narrativas. En el plano cuantitativo se utilizan encuestas de prevalencia, análisis estadísticos de registros oficiales y estudios longitudinales que permiten observar la evolución de las víctimas a lo largo del tiempo. Este método ofrece datos sólidos sobre la magnitud del problema, las edades más vulnerables, las características sociodemográficas de los agresores y las tasas de denuncia. Sin embargo, el abuso sexual infantil es un delito altamente subregistrado, lo que significa que las cifras oficiales suelen ser apenas una fracción de la realidad. Aquí surge una limitación metodológica central, la dificultad de acceder a información confiable debido al silencio de las víctimas, el miedo a la estigmatización y las barreras institucionales, ¿ok? Ay, disculpen, es que no me ayuda a rasurar y me pica. Como podemos observar aquí, que en el método cuantitativo, que más que nada vamos a utilizar el método mixto porque es lo mejor que hay en el mundo, la metodología mixta, vamos a basarnos primero en lo estadístico, ¿no? Que aunque las cifras no son las reales, aunque los pongan como reales, obviamente, digamos, de esas, digamos, de 10 cifras reales, 8 no fueron documentadas porque no hubo denuncias, ¿no? Ay, disculpe. Y más que nada, ¿cómo le podemos poner? Digamos que a veces como al final le mencionamos que es el miedo, la estigmatización y las barreras institucionales que más que nada entrarían digamos, en burlas, en bullying, de este tipo porque, digamos, vivieron eso y muchos niños, niñas, adolescentes son a veces crueles, les recalcan eso, ¿no? De, de que digamos, pues que son temas complicados, ¿eh? Y más que nada, como esto se sube a YouTube, no lo puedo decir. Disculpen. Pues digamos que sería, nada, a ti te hicieron tal y por eso ya no eres virgen, ya no vas a tener familia ni nada, ¿no? Pues obviamente eso es lo que el miedo hace a las personas, de que hablan de, de esta manera, de cómo fueron abusadas sexualmente, tanto como hombre como mujer, y bueno, tanto niño como niña, y más que nada sería de, ay, ¿cómo traía esto? No me sale la palabra, tú, no me sale la palabra. Bueno, más que nada, para ya no perder tiempo tanto así, de que no encuentro la palabra que quiera buscar,
Aquí más que nada por todo lo que le pueden decir en el futuro, por, digamos, ya no ser virgen o algo así, ¿no? Es por el miedo que tienen también porque, digamos, muchas de estas personas que son, delincuentes sexuales, buscan o sí, digamos, buscan la manera de cómo seguir violentando de esta forma y sabiendo que no van a tener denuncias, pues obviamente lo van a practicar hasta que, digamos, uno denuncie y sepa quién es, y sepan quién es, cuando literal ya llevan, digamos, digamos que el delincuente sexual ya atacó a 30 niñas y nomás de esas 30 5 fueron denuncias verdaderas, cuando literal en esas 30 no hubo nada por miedo, ¿ok? Entonces, sigamos. Por otro lado, los enfoques cualitativos permiten adentrarse en las experiencias subjetivas de las víctimas y en las dinámicas de poder que caracterizan este tipo de violencia. Entrevistas en profundidad, estudios de caso y análisis narrativos son de herramientas fundamentales para comprender cómo se construye el trauma, cómo se perpetúa el silencio y cuáles son las estrategias de manipulación utilizadas por los agresores. Estos métodos aportan matices que las estadísticas no pueden captar, como la manera en que el abuso afecta la identidad, la confianza y las relaciones interpersonales de quienes lo sufren. Además, permiten explorar las percepciones sociales y culturales que influyen en la forma en que se encuentran y se responde el abuso, como ya lo hemos mencionado, mediante las denuncias, mediante las cifras que luego se utilizan para el método cualitativo y cuantitativo, para la mixta, se puede llegar más que nada a casos de que, digamos, las denuncias ya fueron afectadas, atraparon al abusor, a todos este tipo de delincuentes, y obviamente para que se regulen, se tipifiquen, se pueda sumar más a la ley, se pueda sumar más a la condena, perdón, se me salió la I, ¿cómo se llama? Y más que nada para que, digamos, se sienta más protegido la víctima y se vea, y aunque no queramos en criminología, se tiene que ver más afectado al victimario, ¿ok? Y así, digamos, que a las comunidades que luego son así por, digamos, la 14 de aquí de Puebla, en otros que sean las zonas rojas de este tipo de delincuencia, este, se busquen regular este tipo de acciones, ¿ok? Para que se pueda, digamos, tanto vivir en paz sin estos tipos de abusores o de abusadores, y digamos que los infantes, los adolescentes, niñas, bueno, este, mujer y hombre se sientan más seguros sin que, digamos, las miradas de acosadores, tanto en las redes también los acosadores y las acosadoras, porque también existen hombres acosados, no solamente mujeres, este, puedan vivir un poco mejor, aunque ya hayan sufrido eso, puedan vivir un poco más en paz, ¿ok? Y sigamos. Espero que me hayan entendido bien en esta parte, que les haya gustado cómo les expliqué y más que nada para que me hayan entendido, ¿ok? Entonces sigamos. Aquí. Un aspecto metodológico clave es la ética de la investigación. Trabajar con víctimas de abuso sexual infantil exige protocolos de protección muy estrictos, consentimiento informado adaptado a la edad, acompañamiento psicológico durante el proceso de investigación, confidencialidad absoluta y mecanismos para evitar la revictimización. La metodología no puede ser neutral, debe estar orientada a garantizar la seguridad y el bienestar de quienes participan en el estudio. En muchos casos, los investigadores colaboran con instituciones de apoyo como centros de atención psicológica o servicios de protección infantil para asegurar que la investigación no se convierta en una experiencia dañina.
Oh, disculpen. Oh, me pica. Ok. Bueno, como les comentaba, déjenme tomar tantita agua. Ahí te les platico. Ay, disculpen. La maldita tos no me deja. Mm. Ay, disculpen, disculpen. Ah, pues más que nada, como se puede decir aquí más, mediante la psicología, las terapias, mediante, digamos, investigación, los investigadores que buscan, digamos, al agresor de este tipo de violencia, y más que nada, en general, buscar a estos tipos de, para evitar este tipo de violencia, este tipo de delincuencia, y más que nada las delincuencias contra las personas, se vean de manera que se vean apoyadas las víctimas. ¿Para qué? Para que se puedan, digamos, sentir en paz, se sientan, digamos, bien a pesar de lo que les haya pasado, ¿no? Y con eso se pueda llevar a, digamos, a que no se llegue a la revictimización, hasta que, de que mm, no, no vuelvan a ser víctimas o que ellos hagan este tipo de cosas, porque al ver que nadie la apoya y al ver que, digamos, en muy pocos casos han visto que les haya gustado, ellos la apliquen, ¿ok? Y, pues, y digamos que ellos sí caigan, ¿no? Ante la ley, cuando, digamos, su agresor, y más que nada quedando en ese tipo de traumatismo, este, se les notifique, se vaya a un centro de realización y que cambie, ¿no? Y para que sea reintegrado a la sociedad, ¿no? Para que no haya eso, no hay que caer en revictimización, ¿ok? Y que mejor sea llevado tanto dependiendo de la edad de la víctima y así se pueda, digamos, neutralizar, se pueda hasta dar este con, con confianza a la víctima, ¿ok? Entonces, sigamos. Vamos a para acá. También es importante considerar la interdisciplinariedad como parte de la metodología. El abuso sexual infantil no puede ser comprendido únicamente desde la psicología clínica o desde el derecho penal. Se requiere la integración de perspectivas criminológicas, sociológicas y educativas para construir un panorama más completo. Por ejemplo, los estudios criminológicos pueden analizar patrones de reincidencia y tipologías de agresores, mientras que la sociología aporta claves sobre el contexto cultural que normaliza o invisibiliza ciertas conductas. La educación, por su parte, ofrece herramientas para diseñar programas de prevención basados en evidencia. ¿Ok? Pues digamos, damos unos ejemplos de esto. En criminología se puedan, digamos, al, a esas cinco, volvamos a este tipo de ejemplo que les había dicho del delincuente sexual, que de esas 30 víctimas, cinco denunciaron, ¿no? Mediante, y se hicieron patrones de, digamos, como ya les había mostrado anteriormente en clases anteriores con el pizarrón y con criminalística, que te busca, digamos, la manera de dónde, digamos, puede estar esa víctima, bueno, dónde estuvo esa víctima, dónde estuvo el victimario y, digamos, el tipo de, ¿cómo se llama? Y el tipo en sí de víctima que buscaba el victimario. Digamos, cada rato era calles de una primaria o secundaria o bachiller, porque a veces igual son menores de edad en bachiller,
este, ay, disculpen, siempre salían, digamos, a la 1 y ella estaba ahí desde las 12, ¿no? Ahí están, buscar los patrones del victimario para que, digamos, que dentro de esas 30 víctimas y de esas 5 que se lograron, este, lograron la denuncia, se pueda buscar tanto el patrón del, del victimario mediante, digamos, sus versiones de las víctimas, como también se pueda ver, si ya no, si al momento de agarrarlo no haya cometido los mismos delitos, ¿ok? Y así, pues, digamos, tuvo reincidencia por un asesinato, ¿no? Y ahora está reincidiendo por delito sexual, ¿no? Y también el tipo del agresor, digamos, a veces puede ser una persona mayor de 60 años, o puede ser un menor a veces igual los menores entran en este tipo de actos, mm, de 17 y casi llegando a a la preadultez, y que sea un adulto de 30 y así, ¿no? Sucesivamente. En la sociología, pues más que nada sería normalizar bueno, no normalizar, sino más que nada a llevar a cabo, este, como, como cierta conducta, digamos, la antisocial, la social, la parasocial y todo ese tipo de social, los llevó a este acto, ¿ok? Y así, pues, digamos, para que esas personas que las víctimas o futuras víctimas futuros victimarios no caigan en este tipo de conductas, ¿ok? Y más que nada, pues parte de la educación sería más que nada en las escuelas, en la educación familiar, y más que nada que hablen de este tipo de temas para que, digamos, se eduquen más, se prevenga más y así sucesivamente se vea que estén protegidos, ¿no? Entonces, digamos, y espero que les haya, me hayan entendido para que podamos seguir, ¿ok? Entonces, sigamos. Déjame subir para acá. Oh, bueno, aquí me quedo. Ahí. Finalmente, la metodología en este campo se enfrenta a un reto constante, como investigar sin dañar. El investigador debe balancear la necesidad de obtener información rigurosa con la obligación de proteger a las personas involucradas. Esto implica diseñar instrumentos sensibles, capacitar a los equipos de investigación en trauma y establecer límites claros sobre qué preguntas pueden hacerse y cómo deben formularse. En este sentido, la metodología se convierte no solo en un conjunto de técnicas, sino en una postura ética y política frente a la violencia sexual contra niños y niñas. ¿Ok? Pues como ya les había mencionado en la clase anterior, tú no puedes ir directamente a preguntarles quién fue o cómo te pasó y tal, ¿no? Ellos tienen que, digamos, con una pregunta diferente, que digamos, mm, ¿cómo podría formularse una pregunta de este tipo? Mm, ¿Cómo se llevó a, o con qué objeto? No, con qué objeto no, porque obviamente a veces puede ser carnal y todo eso, ¿no? Bueno, una pregunta que lleve a cabo con palabras diferentes que entiendan, digamos, la víctima, no le podemos decir, ¿qué objeto, llevó al occiso o o al victimario? Porque a veces no entienden la víctima, qué es la diferencia entre víctima y victimario. ¿Cómo llegó esas palabras difíciles que luego se formulan, este, para que ellos, digamos, no hay que decir,
a un menor de edad, cómo, el victimario llegó a lo que hizo, ¿no? No, se debe decir más que nada cómo el delincuente, el agresor y todo ese tipo de términos, aunque sean fuertes, les van a entender, llegó a la víctima, así más o menos ella. Pero más que nada, con una pregunta que llegue a indicarte, digamos, a una gran parte o una parte de cómo fue el acto, ¿ok? Entonces, sigamos. Y aparte que sea anónimo, porque obviamente, vamos a proteger la identidad de nuestra víctima, ¿no? Investigación empírica, que vamos a hablar ahorita, que es, en México, por ejemplo, estudios recientes han estimado que alrededor del 2.5 de los adolescentes entre 10 y 19 años han sufrido abuso sexual infantil, con una prevalencia mayor en mujeres, un 3.8, que en los hombres, un 1.2%. Estos datos provienen de encuestas nacionales aplicadas a población adolescente y se relacionan con indicadores de salud mental como la presencia de ideación suicida y síntomas depresivos. Otro informe del Instituto Nacional de Salud Pública señala que 32.8% de los adolescentes de entre 15 y 17 años han experimentado alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario, lo que refleja la gravedad del problema en etapas tempranas de la vida. UNICEF, por su parte, ha advertido que el abuso sexual contra niños y adolescentes, perdón, niños, niñas y adolescentes, es una de las formas más graves de violencia y en que la mayoría de los casos permanecen ocultos sin denuncia ni detección. ¿Ok? Pues como podemos ver aquí las diferentes este, estudios, diferentes diferentes instituciones como la UNICEF, el Instituto Nacional de Salud Pública. Ay, déjame tomar tantita agua. Ay, mi garganta. Ay, disculpe. Realmente me duele más la garganta. Tal vez por el frío. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo se puede ver más que nada que dentro de estos datos hay, se ve como les había dicho y como les había comentado, que entre 19 y entre 15 y 17 años son los que más sufren? Y pues obviamente se ve y que aparte de este momento de trauma que vivieron a ser violentados sexualmente, han llegado al pensamiento de estos, de la palabra sui y así, porque no lo puedo decir, más que nada. Y en la depresión, más que nada. ¿Por qué? Pues sí, por el mismo acto de violencia, por tal vez sea más que nada porque fue un familiar, como dice aquí en ámbito comunitario, digamos, fue con tu familia, un familiar, o fue con alguien que tú tenías mucha confianza y obviamente rompió esa confianza, que ahí entraría ¿cómo se llama? Ahí entraría el rompimiento de confianza y es una pena igual, y más que nada sería este tipo de casos, ¿no? Por eso yo a veces digo y a veces se confirma de que, aunque tengas tu mejor amigo por 80 años y así, aunque tú vivas 80 años y así, debes de confiar de todos, ¿ok? Debes de desconfiar de todos. No importa si digas, no, él es como mi hermano, yo confío mi vida con él, porque dependiendo de estas situaciones, tal vez de otras situaciones, y digamos, situaciones de vida, muchas personas así que tú sientes que confían en ti, tú confías en ellos, cambian en situaciones de riesgo, ¿ok? Entonces, sigamos. Estos hallazgos empíricos muestran dos dimensiones complementarias. Por un lado, las estadísticas oficiales y las encuestas que prevalecían
¿Qué prevalecía? Ay, perdón. Por un lado, las estadísticas oficiales y las encuestas de prevalencia permiten dimensionar el alcance del problema y establecer comparaciones entre grupos de edad, género y contexto social. Por otro, los estudios longitudinales y clínicos revelan las consecuencias psicológicas y sociales que se derivan del abuso, como el aumento de la probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y dificultades en las relaciones interpersonales. La evidencia también indica que el abuso sexual infantil está asociado con conductas de riesgo en la adolescencia, incluyendo consumo de sustancias y exposición a violencia en otros ámbitos. Perdón. Lo que refuerza la idea de que se trata de un fenómeno con efectos acumulativos y persistentes. Déjame hacerlo para acá. Acá abajo mejor. Un aspecto metodológico que se repite en estas investigaciones es la dificultad para captar la totalidad de los casos. El sobreregistro es un constante. Muchas víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza de las instituciones, que no. Eso significa que las cifras disponibles probablemente representan solo a una parte del problema. Aún así, los estudios empíricos son fundamentales para son fundamentales porque permiten visibilizar la magnitud del abuso, identificar factores de riesgo y orientar políticas públicas de prevención y atención. En síntesis, las investigaciones empíricas sobre abuso sexual infantil aportan datos duros de que evidencian la extensión del problema y sus consecuencias, pero también pueden ponen de relieve las limitaciones de la medición y la necesidad de seguir desarrollando metodologías sensibles y éticas que permitan comprender mejor este fenómeno y diseñar respuestas más efectivas. ¿Ok? Como, como digamos, se puede decir en esta parte, gracias a todo lo que hemos dicho, lo que les he comentado mediante todas estas escrituras, este tema, ¿ok? Ahí no, aquí, aquí. Este, mm, como todos sufrieron de una manera distinta, como todos, digamos, de las víctimas, todas las víctimas, sí, todas las víctimas y tanto los victimarios han hecho estos actos, han pasado con estos actos diferentes situaciones, no todos vamos, tanto los psicológicos como los criminólogos, los criminalistas y los los terapeutas y todo eso, no van a llegar a, más que nada, a una finalidad, porque aparte de que son diferentes factores, diferentes situaciones y diferentes tipos de vida, digamos que un día llegó a denunciar una persona con recursos y al otro día llegó una persona sin recursos igual a denunciar, que todos son iguales, pero y bueno, todos son iguales ante la ley, ¿ok? No, no iba a decir un pero. Este, cómo le iba a poner? Ah, bueno, como se puede decir, como se dijo acá, todos desarrollan un trastorno de ansiedad diferente, una depresión diferente y dificultades iguales en general de todo, diferentes situaciones, diferentes, digamos, asuntos de este tipo de actos que pasó con tanto la víctima como el victimario, este se tratan diferente y por eso a veces no llegamos a un acuerdo como tal para que, digamos, se regule, mm, se, se, la pena sea mayor o menor, porque como les había comentado, son diferentes factores y diferentes situaciones que pasan de este acto, aunque aquí entraría más que nada la igualdad de todo esto para llegar a un acuerdo. Digamos, no, no más abusaron sexualmente de ella, pero, ¿cómo se llama? Pero otro caso sería de que nada más fue acosada, ¿no?
pues que una política pública que se puede más o menos pedir y decir es que todos, todos los, todo este tipo de delincuencia, de delincuentes sexuales, se juzguen por igual, ¿ok? Sería una política pública que pues, que se puede pedir, más que nada para proteger a las víctimas y más que nada para que, digamos, vean que los victimarios vean que, que aunque fueron nada más un acoso o, sí, digamos que fue nada más acoso, y no, pero no llegaron a tal acto, se las va a juzgar igual, ¿ok? Eso sería más que nada un desarrollo o una política pública que tanto beneficia a la víctima como beneficia al victimario y más que nada se llega mm, a una situación igual, de igualdad, ¿ok? Entonces, sigamos. No lo voy a leer todo, más que nada porque es que estás cansado, muy cansado, pero les puedo leer una parte. Mm, las investigaciones empíricas sobre el abuso sexual infantil han sido fundamentales para visibilizar un fenómeno que durante mucho tiempo permaneció oculto en las esferas privadas. A través de estudios clínicos, entrevistas en profundidad y análisis de casos, los investigadores han podido documentar cómo se manifiesta este tipo de violencia, cuáles son sus contextos más frecuentes y qué consecuencias generan en las víctimas. Una constante que aparece en la literatura en el carácter silenciado del abuso, muchas personas que lo sufren no lo revelan hasta años después. No 5, de ahí 5, no sé por qué. Lo que convierte a la investigación en un ejercicio de reconstrucción de experiencias pasadas y de comprensión de los mecanismos de ocultamiento. Otra parte de las investigaciones empíricas, no voy a leer todo eso, sí, sí, como ya se había comentado, es la identificación de factores de riesgo y de protección. Se han observado que el contexto familiar, la presencia de redes de apoyo y la capacidad institucional de respuesta influyen en la manera en la que las víctimas enfrentan el abuso y las consecuencias. En ese sentido, la investigación no solo describe el problema, sino que también orienta políticas públicas y programas de prevención, mostrando que la intervención temprana puede mitigar los efectos más severos del trauma. Pues, como ya les había mencionado anteriormente, de que no todos son los mismos casos, son diferentes tratamientos, son diferentes formas de investigar, son diferentes situaciones, a veces uno se tarda más, otro se tarda menos de cada investigación de los investigadores, y más que nada, tanto las entrevistas que, como se dice aquí, pasan años sin decir nada de este tipo y posiblemente o hayan matado al victimario o sigan sufriendo por el victimario, por el miedo como tal, el miedo, no los deja avanzar, ¿ok? Por eso llega a las etapas de depresión, llega a las etapas de ansiedad, llega a las etapas de la palabra sui, o sea, la palabra con S, como se va a subir en YouTube no lo puedo decir, y más que nada llegarían a esos factores que, digamos, son fundamentales en investigaciones, pero como no llegan o no lo quieren decir después de años, este, no se puede llegar a una investigación como tal. ¿Por qué? Porque gracias a tanto tiempo que pasó, tal vez se haya archivado el victimario siga libre, siga con este tipo de delincuencia y por ende, por el miedo, no nunca se va a atrapar, ¿ok? Y más que nada para que, digamos, con las políticas públicas, los programas de prevención que se puedan ver, no como actualmente se vio después de la pandemia con meter en las escuelas a gente LGBT, que porque más que nada en primarias, imagínense, que todavía no ni saben qué son esos términos, quieren meter esas cosas, pues no va a servir para nada. Entonces aquí lo que serviría más que nada es hablar de estos temas con diferentes secuencias. ¿Para qué? Para que se puedan educar de manera adecuada y que lleguen a seguir viviendo después de estos actos, ¿ok? Ya sea
que se vean más que nada primero la prevención de cómo se tienen que prevenir los niños en primaria, como en secundaria, más que nada sería ver lo de la sexualidad, porque en estas etapas de la secundaria se elevan mucho las hormonas de los niños y buscan esos tipos de experiencias. ¿Sí se sigue oyendo? Ok. Y por ende no se y por ende se debe de hablar diferente. Y en preparatoria, ya que tienen más conciencia, tienen más conocimiento de estos temas, pueden llegar a, digamos, a generar políticas públicas, hasta ellos para hacer programas de prevención, para que así sucesivamente se haga un círculo vicioso y así tanto niños de primaria, niños de secundaria y niños de bachiller puedan, digamos, estar más prevenidos de este tipo de delincuentes y no meter este tipo de temas como los LGBT, porque eso no lleva a nada, ¿ok? Sigamos. Y no lo digo porque odie al colectivo LGBT, sino lo digo porque yo siento que es una pérdida de tiempo, pérdida de recursos, hablando de que te sientes igual, ¿no? Te sientes igual que tu sexualidad, no, que también, aparte, esto es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque hablando de este tipo de temas que ahora sí se deberían de meter, porque ya están más regulados, ya se sabe más de esos temas, se puede poner ahora sí, desde secundaria hasta bachiller, no desde primaria, se pueda ver que, digamos, o hasta inicios de universidad se tenga que ver estos temas, ya sea secundaria, bachiller y principios de universidad, se tenga que ver más que nada este tipo de casos de la sexualidad y de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque así se pueden basar más que nada digamos, hubo un abuso sexual hacia, digamos, hacia un infante pero fue de hombre a hombre o de mujer a mujer, ¿no? Y ahí entrarían más que nada este tipo de personas que serían de esta comunidad, que podrían ayudarnos a diferenciar y a saber del por qué lo hizo, por qué fue con un hombre o por qué fue con una mujer o viceversa, cuáles posiblemente sean sus factores de, de ese delincuente y así se pueda gestionar más que nada para que no se lleve a cabo que sea tanto por odio porque eran de esa comunidad, de la comunidad LGBT, y más que nada sería eso, para que, digamos, porque como les había mencionado, son diferentes factores, se puede ver este factor de que sea de la comunidad LGBT y llegue a hacer diferentes casos, digamos que fue de hombre a hombre y mujer a mujer, o niño y adulto, o sea, masculino, y niña y adulta femenina, o adulto femenino. Ok, y así más que nada se llegan a más factores, se llegan a más protección y más que nada se puedan regular mejor las delincuencias, ¿no? Y obviamente, como ya les habíamos comentado, una política pública es fundamentar con casos así para que sean tratados como igual cualquier delito sexual, ¿ok? Entonces, sigamos. Finalmente, estas investigaciones han contribuido a desmontar mitos sociales. Por ejemplo, se han demostrado que los agresores no responden a un perfil único, que el abuso puede ocurrir en cualquier estrato social y que no siempre se relaciona con patologías evidentes. Este tipo de hallazgos empíricos son esenciales porque obligan a replantear las estrategias de detección y prevención, alejándolas de estereotipos y acercándolas a la complejidad real del fenómeno, como ya les había comentado en el anterior bloque, en esto, de que son diferentes factores, son diferentes consecuencias, son diferentes tratamientos, ya sea, ya sea hombre o mujer, bueno, niño y adulto mayor, masculino, o niña bueno, niño y adulto mayor, femenino, sea niña y adulto mayor masculino,
por la comunidad, sea niño y adulto mayor masculino y niña, adulto mayor femenino, ¿ok? Y así, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado bastante clara esta parte para que podamos seguir y que me hayan entendido porque me enredé mucho al pensar este tipo de tema y por no decir muchas palabras porque lo censuran, ¿ok? Y más que nada sería de este tipo de tratamientos mm, que se puedan, digamos, bueno, no se puede decir porque más que nada son diferentes etapas, son diferentes motivaciones, son diferentes sentidos de cómo se puede tratar con estas víctimas, ¿ok? Y no hay un punto medio, ¿ok? Que se pueda llevar a cabo. Entonces, sigamos. Ay, disculpen, déjenme tomar tantita agua. Ay, estoy cayendo del sueño. Pero ya casi terminamos, ya casi terminamos. Explicación teórica. Las explicaciones teóricas del abuso infantil han buscado dar sentido a un fenómeno que, por su complejidad y gravedad, no pueden reducirse a una sola causa. Desde la psicología, la criminología y la sociología se han desarrollado marcos conceptuales que intentan comprender por qué ocurre, cómo se perpetúa y qué factores lo sostienen en distintos contextos. Estas teorías no son excluyentes entre sí, sino que se complementan ofreciendo diferentes ángulos de análisis. En el ámbito psicológico, perdón, la teoría cognitivo-conductual, las teorías cognitivo-conductuales han desarrollado que algunos agresores presentan distorsiones cognitivas que les permiten justificar o minimizar el daño causado. Se han observado que tienden a reinterpretar las conductas abusivas como muestras de afecto o como interacciones consentidas. Ay, disculpe. Lo que revela un patrón de pensamiento que legitima la violencia. Otras perspectivas psicológicas, como las basadas en el trauma, ponen el énfasis en la historia personal del agresor, sugiriendo que experiencias de victimización temprana pueden contribuir a la reproducción de conductas abusivas, aunque este vínculo no es determinista ni universal. Dejemos para acá. Y la criminología ha aportado teorías que explican el abuso sexual infantil como resultado de oportunidades y contextos sociales. Desde estas perspectivas, el delito ocurre cuando existen condiciones que facilitan el acceso del agresor a la víctima y cuando los mecanismos de control social son débiles o inexistentes. Se subraya que el abuso no es únicamente de un problema individual, sino también estructural, vinculando a la falta de vigilancia, a la impunidad y la visibilidad social del fenómeno. La sociología, por su parte, ha desarrollado teorías que destacan el papel de las normas culturales y de las relaciones de poder. Se plantea que el abuso sexual infantil se sostiene en sociedades donde la niñez es vista como un grupo subordinado, con poca capacidad de agencia y voz. En este sentido, el abuso se interpreta como una manifestación extrema de desigualdad y dominación, donde el adulto utiliza su posición de poder para someter al niño o la niña. Estas explicaciones teóricas ayudan a comprender, déjame hacerlo para acá mejor porque no veo mi micrófono y se me están escuchando. Estas explicaciones teóricas ayudan a comprender por qué el fenómeno se mantiene oculto y por qué las víctimas enfrentan tantas dificultades para ser escuchadas y protegidas. ¿Ok? Como ya les había comentado más que nada, ahora vamos a hablar más que nada de esta parte de cómo, digamos, estas teorías cognitivas conductuales que, digamos, cómo se le puede ¿cómo se le puede poner como ejemplo? Pues digamos, un agresor, obviamente, al ver que son menores de edad, y no tienen tanta fuerza,
saben que pueden dominarlos fácilmente, pues obviamente lo hace, mejor dicho. Y por ende, al hacerlo, saben que aparte que está mal, lo hace, ¿por qué? Porque son menores de edad. Y al ver que, digamos, es más grande, más fuerte y bueno, a veces, tienen esa facilidad de poder más madre. Ay, perdón. Disculpe. Ay, casi me hago. Ay, ¿cómo les comentaba? Bueno, más que nada, como se puede ver por las teorías cognitivos conductuales, al ver que las personas mayores tienen el control sobre las menores en ciertos aspectos, ya hablando digamos, temas familiares, al ver que, digamos, el tío, el papá, o los primos mayores y así, gente mayor al menor, ven que, digamos, el menor, ya sea por religión, ya sea por la cultura de donde viven y más que nada de ese tipo de cosas, de esos factores, ven que, digamos, como les había comentado en la clase anterior, creo que fue, sí, en la clase anterior, de que a veces en este tipo de actos se buscaba a Dios mediante el sexo. No sé, no me acuerdo el por qué, pero lo explican bastante bien en películas, en la religión, más que nada, y, y por ende, muchos sacerdotes, padres y todo eso, hacían este tipo de actos. Cuando obviamente, moralmente y mediante las reglas, eso estaba mal y está mal, se deben de regular más que nada por parte de la víctima mediante el daño causado, sin minimizarlo, sin nada, obviamente. Y más que nada para que se pueda vivir en paz, se pueda vivir tranquilo, se pueda vivir sin, digamos, obviamente con desconfianza al ver a las personas pasar, porque nadie sabe cómo se va a actuar en ese momento. Y más que nada porque, aparte de que son sacrilegios que luego se hacían antes, este, se pueda, digamos, salvaguardar, este, a lo que es una vida en sí, lo que es más que nada este el significado de la vida de una persona, ¿ok? Entonces sigamos. Finalmente, algunas teorías integradoras han intentado reducir estos enfoques pro- proponiendo que el abuso infantil debe entenderse como el resultado de la interacción entre factores individuales, familiares y sociales. Bajo esta mirada, el agresor no actúa en un vacío, sino en un entremano de relaciones y contextos que pueden favorecer o inhibir, ay, inhibir las conductas abusivas. Estas perspectivas es especialmente útil porque pueden diseñar estrategias de prevención y tratamientos que no se limitan a la persona agresora, sino que abarca también a las instituciones y a la sociedad en su conjunto. Pues como ya les había comentado, ¿no? De, de que al ver muchos tipos de factores, muchos tipos de situaciones, muchos tipos de agresores diferentes, aunque son agresores, todos son agresores sexuales en este tema, se pueda saber más que nada cómo se pueden, no, se pueden más que nada llegar a un asunto normal, o un asunto, mejor dicho, no normal, sino a un asunto que lleguen a un punto central que puedan tanto prevenir, tanto puedan, este, cuidar a la víctima, tratarlas y más que nada llevar al victimario digamos, a la misma situación de delincuencia sexual, ¿no? Digamos que se regula, digamos, por acoso, se lleva una multa de 10,000 pesos o de 100 UMAS y una condena de cárcel de 6 meses a 3 años, ¿no?
pues que todo se regule en la, digamos, se debe de pagar por la víctima tratamientos, el psicólogo, terapias, que lo pague la víctima, el victimario y pague una condena de, mm, ¿qué les gustaría? Más que nada hablando de estas personas. Mm, de 15 no, bueno, es que no tanto también. De 10 a 30 años. Ok, vamos a poner ese límite, ¿no? Un ejemplo, más que nada. Eso sería más que nada un, una regulación a este tipo de temas para que, digamos, se regulen a un solo, a un solo, que todos sean uno igual, ¿no? Ya sea el acoso, ya sea la violencia sexual, ya sea el abuso y todo este tipo de cosas, ¿no? Que se regule a uno igual, a un igual, que se llegue a una condena igual. Entonces, sigamos. Ay, disculpe. Ahí estamos. Déjeme asomar por acá. Ahí. Ajá. Perfil del agresor sexual. Déjeme ver cuántos vamos. Ah, ya casi terminamos. Ahí, ya pues. Perfil del agresor sexual de niños. El perfil del agresor sexual de niños ha sido objeto de múltiples investigaciones, aunque es importante, solo ya que no existe un único modelo que pueda aplicarse a todos los casos. Las teorías iniciales intentaron definir al agresor como una figura patológica, marcada por trastornos mentales graves o desviaciones sexuales evidentes. Sin embargo, los estudios empíricos han demostrado que la realidad es mucho más compleja. Los agresores pueden provenir de cualquier estrato social, pueden tener vidas aparentemente normales y en muchos casos logran ocultar sus conductas durante largos periodos de tiempo. Una característica recurrente de que se observa en los perfiles de la capacidad de manipulación, el agresor suele construir una relación de confianza con la víctima, utilizando estrategias de acercamiento progresivo que les permiten reducir la defensa del niño o la niña. Este proceso, conocido como grooming, pueden incluir regalos, muestras de afecto o promesas de protección y tienen como objetivo generar dependencia emocional. El agresor aprovecha la vulnerabilidad infantil y la falta de experiencia para establecer un vínculo que le facilite el agresor al abuso. Es otra dimensión que aparece en los estudios de la diversidad de motivaciones. Algunos agresores buscan gratificación sexual inmediata, mientras que otros parecen estar más interesados en el control y la dominación. En ambos casos, el abuso se convierte en una forma de ejercer poder sobre la víctima, reforzando la idea de que se trata únicamente de un problema de deseo sexual, sino también de una dinámica de desigualdad y sometimiento. Ah, vamos a soltar esto, porque es lo que les iba a platicar más que nada. Que más que nada aquí, como se puede leer del perfil, vamos a hablar sobre Andrei Chikatilo. No sé si lo conozcan. Que más que nada, iba por mujeres de cualquier edad, menores de 60 años que quiera, las mataba y las violaba, o sea que hacía necrofilia, pero obviamente entraría también en abuso. Más que nada porque les hablaré de Chikatilo porque es uno de los primeros de la Unión Soviética, en esos tiempos que era la Unión Soviética, la URSS, que hacía este tipo de actos, de los abusos sexuales. ¿Por qué? Porque no encontraba la satisfacción sexual con su esposa y por ende, por buscar nuevas experiencias, primero abusaba de las víctimas y por ende y al final pues las mataba o en el mismo acto las mataba mediante que las violentaba sexualmente, ¿ok? Y más que nada, como se puede ver aquí, les hablé de Chikatilo, pero no cambia de que, digamos, pueda haber otros tipos de factores, digamos que como se ve aquí del grooming, que, que primero les da regalos,
sin nada a cambio, les muestra afecto que nunca consiguieron a veces. O sea, suelen haber esos actos, esas víctimas que nunca los quisieron como tal, y buscan, digamos, afecto a otras personas, ya sea amigos, con personas desconocidas que luego se vuelven amigos y tal, ¿no? Y promesas de protección, que obviamente dicen, no, pues yo te voy a proteger, que no te pasará nada y tal, ¿no? Y obviamente empieza a generar un vínculo como tal hacia el niño o niña, adolescente también, y más que nada para que, digamos, lleguen a estos actos, ¿no? Y pues más que nada sería eso, de esta parte que sería el perfil del agresor, porque como ya les había comentado antes, son diferentes situaciones, son diferentes víctimas, son diferentes factores que posiblemente a veces tengan algo en común, pero obviamente los tratamientos son diferentes, porque son, todas las personas somos diferentes a cualquier otra persona y nadie es igual, ¿ok? Entonces, sigamos. Efectos a largo plazo del abuso sexual infantil. Los efectos a largo plazo del abuso sexual infantil han sido ampliamente documentados en la literatura académica y clínica y se reconocen como una de las consecuencias más devastadoras en la violencia contra la niñez. El abuso no se limita al momento en que ocurre, sino que deja huellas persistentes que acompañan a la víctima durante la adolescencia, la adultez e incluso la vejez. Estas huellas se manifiestan en múltiples dimensiones: psicológica, emocional, social y relacional. En el plano psicológico, las investigaciones han mostrado que muchas víctimas desarrollan dificultades para regular sus emociones, lo que puede traducirse en ansiedad, depresión, episodios de estrés postraumático. El recuerdo del abuso suele permanecer como una experiencia traumática que se reactiva en situaciones de intimidad o de vulnerabilidad, generando una sensación de inseguridad constante. Este trauma no solo afecta la salud mental, sino también la percepción de sí mismo. Las víctimas pueden experimentar sentimientos de culpa, vergüenza o baja autoestima, aunque el abuso haya sido completamente ajeno a su responsabilidad. En el ámbito social y relacional, los efectos se reflejan en la dificultad para establecer vínculos de confianza. Muchas personas que han sufrido abuso sexual infantil encuentran complicados construir relaciones íntimas, ya sea de pareja o de amistad, porque el trauma interfiere en la capacidad de confiar en los demás. En algunos casos, esto se traduce en aislamiento social o en las relaciones marcadas por la desconfianza y el miedo. La vida adulta puede estar atravesada por una tensión constante entre el deseo de cercanía y el temor a ser nuevamente vulnerado. Pues como mm, aquí, 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 aquí. Pues como ya les había mencionado anteriormente, de que aparte de todo de que son diferentes factores y tal, al ver que muchas dificultades que tienen estas personas, las víctimas más que nada, y a veces los victimarios que luego sienten la culpa de de haber hecho estos actos, las víctimas también sienten la culpa por la baja autoestima o por y se vuelven socialmente aislados. ¿Por qué? Porque saben que por revelar estos actos, disculpen, aquí, aquí, por revelar estos actos, van a sentirse que van a estar señalados, que van a pensar de que le van a hacer algo, digamos, en la escuela, en la familia, en comunidades así, en su propia comunidad más que nada. Uy, me estoy dando cuenta de que se ve clara mi cabeza. Sí, disculpe. Más que nada, a lo que quiero llegar es que gracias a estos actos que sufrieron, van a sentirse como, como que no pertenecen a esto, que no pertenecen que no pertenecen ya a la sociedad. ¿Por qué? Porque, digamos,
porque, digamos, lo pueden tachar de que, pues se dejó, ¿no? Y no hizo nada porque se dejó, ¿no? O más que nada de ese sentido de que se sienten como víctimas, o a las víctimas se sienten con el sentido de culpa, porque obviamente ellos se dejaron, no pudieran hacer nada, y por el miedo que sienten, este, al hablar eso, se les queda como un trauma, se les afecta su salud mental, se les afecta su salud física, y por ocultarlo, posiblemente lleguen a esa situación de desvivisión, y hasta que, digamos, en las necropsias se vea que fueron estos actos que lo llevaron a tal, ¿no? Y más que nada en este sentido de que van a sentir culpa, de que después de eso van a seguir, o sea, van a seguir sintiendo culpa. ¿Por qué? Porque nunca supieron hablar de este tema, de que sufrieron, digamos, con un familiar esta situación, y por ende no los van a creer, así que se lo guardan, van a sentir vergüenza cuando lo hablen, y por ende van a sentirse con baja autoestima al ver que, digamos, cualquier persona les haya influenciado en algo, ¿no? Y más que nada, al hablar del aislamiento social, pueda generar más desconfianza cuando yo les había dicho que la desconfianza es buena. Generan desconfianza de la mala, y obviamente sienten el miedo de que la persona que, digamos, empiezan a confiar un poco, les causa lo mismo, ¿no? Por eso siempre están a la alerta de cada persona, cada desconfianza que hay en la gente, ¿ok? Y por ende no van a poder socializar, no podrán conseguir una pareja por el miedo, más que nada por el miedo, ¿ok? Entonces, sigamos. Vamos acá. Ya vamos a terminar. Prevención. La prevención del abuso sexual infantil constituye uno de los mayores retos sociales y económicos porque implica actuar antes de que el daño ocurra y requiere la participación coordinada de múltiples actores, familia, escuela, comunidad e instituciones estatales. Las investigaciones y teorías coinciden en que la prevención no puede limitarse a campañas informativas aisladas, sino que deben ser un proceso sostenido que transforme las percepciones culturales, fortalezcan las redes de protección y empodere a los niños y niñas para reconocer y denunciar situaciones de riesgo. Aquí se habla más que nada de lo que se debe de hacer en la prevención, tanto en el ámbito familiar, que ya se sabe, que creo que ya les había mencionado, de que la familia es lo primero que se debe de pronunciar, aunque a veces el abusor está dentro de la familia, se pueda más que nada en tipo de prevención se tenga la confianza para hablar sobre este tema, más que nada por si uno es víctima o fue victimario, y más que nada para que, digamos, tanto agarre sus consecuencias del acto como ayudar a las consecuencias que posiblemente va a tener en el futuro por, por ser víctima, ¿no? De este tipo de situación. Más que nada, aquí se habla en el ámbito familiar, más que nada de hablarlo con la familia para que todo sea, digamos, una situación de que se pueda ayudar, o que te dejes, o que cuando busques ayuda te dejes ayudar, ¿no? Es lo que trato de mencionar. Y también se vea que tanto tengan confianza con la familia como que se pueda prevenir otros siguientes actos, ¿no? Ya sea si el familiar ya saben quién es, y por ende se lo lleven ante la justicia, como también proteger a algunos menores más, ¿no? En la escuela, pues como ya les había mencionado, en situaciones de, digamos, de que se hable más que nada de la sexualidad, se hablen de las consecuencias de tales actos, se hable más que nada de estos tipos de situaciones, de que se vean las leyes ya de una vez, no solamente ciencias sociales, que se vea más que nada, digamos, criminología, se hable más de sociología, se hable más de criminalística,
y de estas etapas tempranas, obviamente, pero para que las entiendan los menores, ¿ok? A nivel comunitario, pues obviamente se ve que, uy, disculpen, oh, pues más que nada a nivel comunitario, que se platique con, digamos, con los otros afectados, que se hable más también con, digamos, que los que ya llegaron de este tipo de actos y estén reintegrados socialmente y den su punto, su punto, sí, su visión de lo que pasó y cómo lo ahorita ya está, digamos, reivindicado y para ver cómo se puede, cómo pueden ayudarse mutuamente. Y más que nada aquí en las instituciones, pues, como ya les he mencionado, las políticas públicas, las correcciones que se tengan que aplicar en las leyes y todo eso, ¿no? Ok, ya casi terminamos. Tratamiento de delincuente sexual. El tratamiento de delincuente sexual que abusa de niños es uno de los temas más controvertidos dentro de la criminología y de la psicología clínica, porque se sitúa en la tensión entre la necesidad, disculpen, de proteger a la sociedad y la posibilidad de rehabilitar a quienes han cometido este tipo de delitos. Durante mucho tiempo predominó una visión punitativa centrada en el castigo y la exclusión, bajo la idea de que estos agresores eran irremediablemente peligrosos. Sin embargo, las investigaciones más recientes han mostrado que, aunque el riesgo de reincidencia existe, también es posible trabajar con ciertos perfiles de agresores mediante programas especializados. ¿No se me ha apagado? No, que buscan modificar sus patrones y pensamientos y conducta, de pensamientos y conducta. Un aspecto central del debate en la tensión que entre rehabilitación y protección social, mientras algunos sostienen que el tratamiento es indispensable para reducir la reincidencia y ofrecer una salida distinta al castigo perpetuo, otros afirman que ciertos perfiles de agresores presentan un riesgo demasiado alto y que la prioridad debe ser la seguridad de las víctimas potenciales. Esta discusión refleja la complejidad del tema y la necesidad de políticas públicas que equilibren la justicia con la prevención. Como obviamente ya les habéis dicho durante todo este tema, que se debe de buscar tanto la prevención como el cuidado de las víctimas, para que ya no haya más víctimas y, digamos, se otorgue el perdón después de la condena al victimario, ¿no? Ya mediante todos estos procesos que llegan tanto en la cárcel como en los centros de rehabilitación, para que se reintegren en la sociedad y por ende, aunque muchos los tachen como delincuente sexual o algo así, se pueda llegar a que ya no vuelva a hacer estos actos, ¿no? Pero obviamente bajo leyes que puedan proteger a estas personas, a estas víctimas, mejor dicho, y puedan, digamos, no acercarse para que el delincuente pues vuelva a sus andadas, ¿no? Entonces, con esto terminamos, con este tema ya lo terminamos por fin, y vamos a dejarle, como es un tema muy extenso, me duró dos clases, vamos a ponerle unas 10 preguntas y una tarea. Las preguntas serían, ¿por qué es importante combinar enfoques cuantitativos y cualitativos en la investigación del abuso sexual infantil? Eso sería uno. ¿Qué dificultades enfrentan los investigadores al intentar medir la prevalencia real de este fenómeno? ¿Cómo ayuda a los estudios empíricos a desmontar mitos sociales sobre el abuso sexual infantil? ¿Qué papel juega el silencio de las víctimas en la comprensión empírica del abuso? Desde las perspectivas psicológicas, ¿qué distorsiones cognitivas suelen presentar las agresores sexuales de niños? ¿Cómo explica las teorías criminológicas la ocurrencia del abuso sexual infantil en determinados contextos sociales? ¿Qué características comunes se han identificado en el perfil del agresor sexual de niños más allá de los estereotipos? ¿De qué manera los efectos del abuso sexual infantil pueden manifestarse en la vida adulta de las víctimas? ¿Por qué la prevención del
abuso sexual infantil requiere la participación de familia, escuela, comunidad y Estado. Y por último, ¿qué tensiones existen entre los enfoques del castigo y los programas de tratamientos para delincuentes sexuales? Todo esto lo pueden tanto investigar por su cuenta o verlo en la clase con todo lo que les he platicado, más que nada. Y, y la tarea sería elaborar un breve ensayo, máximo 2 páginas, o una, las que quieran, una página en sí, menos de una página, no, más de una página, un ensayo de más de una página o más, es lo que quería decir, perdón, donde responda la siguiente pregunta, o sea, son 11. ¿Qué estrategia de prevención del abuso sexual infantil consideras más efectiva en tu contexto social y por qué? Ahí, oh, qué dirección. Déjenme hacerlo más arriba, más así y bajar un poquito. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado esta clase y hayan aprendido más sobre este tema de delincuencia sexual infantil. Y aquí les dejo otra vez mi correo por si buscan quieren que les pregunte, que les responda algo, una duda que tengan o algo así, ¿no? Y más que nada sería todo eso. Espero que les haya gustado la clase otra vez. Y gracias por escucharme. Gracias por todo. Más que nada, por todo. Y ya estamos por la parte final de estas preguntas, estos temas. Y entonces nos vemos en el sexto tema de criminología. Y espero que hayan comido, cenado o desayunado, dependiendo de la hora que estén viendo esta clase. Buenos días, tardes, noches. Y nos vemos, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.